emergencias? ¿En qué dirección se encuentra? No sé dónde estoy. Estoy conduciendo. Mi exnovio me está siguiendo y tiene un arma en la mano. Pensé que si le prestaba atención, tal vez él no me haría daño. Si lograba ser su amiga, tal vez no me mataría. Escuché varios disparos seguidos. El testigo lo describió como un demonio. Él seguiría adelante sin importar las consecuencias. Estaba decidido a terminar con la vida de Rosita. Por favor, ayúdeme, él me va a matar. No, no, por favor, no. Dígame dónde se encuentra. ¿Hola? Cuando el deseo supera la razón, la mente humana puede desatar obsesiones mortales. Estas son historias reales contadas por las víctimas. En el verano del año 2015, yo tenía 39 años y trabajaba como cocinera en un hospital. Era muy feliz. Vivía sola con mi hija en la ciudad de Fort Wayne, Indiana. ¿Qué estás dibujando? Eres adorable. Era madre soltera de mi hija, Brooklyn. Ella tenía 9 años en ese momento. Mi hermana Krista vivía en Luisiana y estaba en la Fuerza Aérea. Rosita es mi hermana mayor. Nacimos con 17 meses de diferencia. Éramos como gemelas. Tenemos un vínculo cercano. Nuestra niñez fue maravillosa. Fuimos criadas en una familia cristiana. Éramos muy unidos. Siempre hacíamos cosas juntos, ya fuera en casa de mis abuelos, primos o de mis tíos. Ella se preocupaba por todos los demás por encima de ella misma. Siempre buscaba el bien para el resto. Creo que eso es porque es una mujer cristiana y así fuimos criadas. El año 2016 yo estaba asignada a la base Barks Hill en Luisiana. Trabajaba en el equipo aeroespacial de tierra como sargento mayor, a cargo de las operaciones de cambio de turno. Aunque trabajaba lejos de casa, nuestro vínculo siempre estuvo presente. Hablábamos cada día, muchas veces al día. En Fort Wayne hace mucho calor en verano. Ese era un día caluroso. Me llegó una solicitud de amistad de un hombre llamado Willie. Tenía unos 40 años en ese momento. Era corpulento, con ojos hermosos y parecía amigable. En todas sus fotos aparecía sonriendo. Parecía una persona amigable. Teníamos muchos amigos en común y conocía a personas con las que fui a la escuela. Por eso decidí aceptarlo como amigo. En el mensaje de Willie en Facebook decía que yo era muy hermosa y que quería ser mi amigo. Llevaba soltera hace un tiempo y fue agradable recibir ese mensaje de parte de un hombre. Me hizo sentir feliz y hermosa. Trabajaba como cocinera en un hospital y teníamos eso en común. A mí me encantaba cocinar y a él también. A las pocas semanas, él me pidió mi número telefónico para hablar. Hola, ¿habla Willy? Sí. Estaba ansioso por escuchar el sonido de tu voz. Mi primera impresión fue que él era muy amistoso y fue emocionante hablar con un amigo nuevo. Me sentí como cuando era adolescente. Él quería abrir su propio restaurante. Se supone que íbamos a abrir el restaurante con mi ex, pero eso ya terminó. Willy tuvo una pareja. En ese momento ya no estaban juntos, pero tenían una hija en común. Decidí no preguntarle por sus antiguas relaciones. Esa fue la primera vez que sentía química con alguien en mucho tiempo. Me encantaría que sigamos hablando. No podía llamarlo, solo él me llamaba a mí. Pensaba que era algo muy extraño. ¿Por qué no aparece tu número? Lo mejor es que te llame. Mi día es una locura.
No entiendo. ¿Por qué no puedo llamarte? Porque estoy en la cárcel. En nuestra segunda llamada, Willy me dijo que estaba en prisión. Me contó que había conseguido un teléfono dentro de la cárcel y que por eso podía enviarme mensajes y llamarme. Entiendo. Él me dijo que estaba preso debido a tráfico de drogas. ¿De acuerdo? Me aseguró que el año siguiente podría irse a casa. Me considero un espíritu libre y no juzgo a las personas. No dejé de hablar con él solo por saber que estaba en prisión. Todos merecemos una segunda oportunidad. Hola, ¿eres tú, Willy? Hola, Rosita. No he sido honesto respecto a por qué estoy preso. Así que quería que lo supieras por mí. ¿A qué te refieres? Fui a casa de mi expareja. Ahí hubo una discusión entre su primo y yo y perdí la cabeza. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuéntame. Confía en mí. Él estaba en prisión por intento de asesinato. En ese momento yo tenía 17 años. Ahora soy otra persona. Debiste contarme. ¿Cómo sé que no me estás ocultando otra cosa más? Fue sentenciado a 45 años, pero saldría a los 21 porque en Indiana en ese tiempo podías cumplir solo el 60% de tu condena. No me gusta juzgar lo que la gente hizo en el pasado, todos podemos cambiar. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Lo único que me importaba era su forma de ser conmigo. Era muy amable, respetuoso y amigable. Mantuve en secreto mi amistad con Willy hasta que me di cuenta que quería estar con él. Bien. ¿Qué te parece? A medida que pasó el tiempo, decidimos que estábamos en una relación. Yo quería que fuera una relación leal, respetuosa y de amistad sincera. Tengo que estar segura. Mi familia es lo primero. Le conté acerca de Brooklyn. Quiero estar contigo y con Brooklyn. Es difícil ser madre soltera, pero él me ofreció su ayuda para criar a mi hija juntos. No se lo conté a mi hermana, porque no quería que nadie lo juzgara antes de conocerlo. Ocho meses después de aceptar su solicitud de amistad, Willy fue liberado de prisión. Estaba muy emocionada y feliz de poder conocerlo al fin en persona. Se veía mucho mejor que en sus fotografías. Estaba muy feliz y muy relajado. No paraba de sonreír, ni de hablar, ni de abrazarme. Fue enviado a un hogar de transición. No me importaba nada de lo que había hecho. Mis sentimientos eran fuertes. Sabía que su papá era pastor y eso me dio tranquilidad. Luego de 3 semanas de haber salido, Willy consiguió un trabajo, así que creí que él iba por un buen camino. Rosita y Willy estaban juntos, estaban en la primera etapa del amor y eran felices. No me cabía duda de que él era el indicado para ella. Un mes después, él se mudó a mi casa. No me dijo que él había estado en prisión hasta después que lo conocí. Pensé que debía ir con cautela. No bajé la guardia, pero al mismo tiempo me sentía bien de que mi hermana estuviera en una relación con él. La verdad es que no estaba preocupada, incluso estando tan lejos de ella. La relación de Willy con mi papá era muy buena. A mi papá le agradaba, lo respetaba y Willy respetaba a mi papá. Mi padre se enfermó. Willy dijo que nos apoyaría a mí y a mi hija mientras yo cuidaba de mi papá. Willy tenía una relación increíble con Brooklyn. ¿Hoy tuviste un buen día? Más tarde iremos por helado. Muy bien, de eso estoy hablando. Trataba a Brooklyn como si fuera su propia hija. Bien, tu mamá va a llegar tarde, porque está cuidando a tu abuelo.
La verdad, yo sentía que papá lo quería mucho. Bien, choca esos 5. ¡Pum! Muy bien. Cuando Rosita me contó que Willy le ofreció que renunciara a su trabajo, inmediatamente pensé que era una gran persona por hacer eso. Willy tuvo un gran compromiso emocional con toda nuestra familia. Sentí que él decidió dejar de lado sus sentimientos para dejar que Rosita se dedicara a mi papá, lo cual me pareció que era un hermoso gesto. Él cuidaba de Brooklyn mientras yo no estaba. Era todo lo que yo necesitaba de una pareja y mucho más. Aparecieron algunos rumores acerca de Willy. Amigos me contaron que habían escuchado cosas sobre él. Decían que el crimen que cometió era mucho más grave de lo que él me había contado a mí. ¿Por qué no puedes ser honesto conmigo? Solo dime la verdad. De acuerdo. Te lo diré. Willy me confesó que le disparó 9 veces al nuevo novio de su expareja cuando él estaba en su cama, durmiendo. Estaba en la misma habitación con alguien que trató de matar a otra persona. Recibí una solicitud de amistad de un hombre llamado Willy. Hola, Rosita. No entiendo. ¿Por qué no puedo llamarte? Estoy en la cárcel. Él nos dijo que me apoyaría a mí y a mi hija, mientras yo cuidaba de mi papá. Solo dime la verdad. Él me confesó que le disparó 9 veces al novio de su expareja mientras dormía en su cama. Estaba en la misma habitación con alguien que trató de matar a otra persona. Me revolvió el estómago darme cuenta de que él me había estado engañando todo este tiempo. Esa fue la primera vez que lo vi llorar. No quiero perderte. Creo que la razón por la que me mintió fue porque quería que siguiéramos juntos y no perder a su nueva familia. Perdóname. Yo era su familia ahora. No quiero perderte. Él tenía 17 años cuando todo ocurrió. No pensé que siguiera siendo peligroso. No me daba miedo que estuviera con Brooklyn. No pensé que le haría daño. No me vas a perder. Cuando ella se enteró, durante un tiempo trató de que yo no lo supiera. No quería que yo pensara algo negativo de él o de sus acciones. La verdad es que al principio me molestó que ella me mintiera, porque somos muy unidas. Recuerdo que le pregunté por qué no me dijo la verdad, y entonces decidió ser honesta conmigo. Ella no quería que yo lo juzgara. Mi hermana tenía una personalidad muy protectora, lo quería proteger a él y también a mí. Yo quería que ella fuera feliz, y también Brooklyn. Mi papá falleció el 7 de abril del año 2016. Después de su muerte, las cosas cambiaron. Una semana después del funeral, yo estaba sentada en mi habitación llorando y Willy llegó. Estaba muy triste por mi papá. Ya termina con eso. Él murió y no va a regresar. ¿Por qué me tienes que hablar así? Empecé a ver otra faceta de él. ¡Acéptalo! Como mi papá ya no estaba, creo que él sintió que ahora era el único hombre de mi vida y que podía controlar
cada cosa que yo hiciera. No te atrevas a hablarme así. Cuando nuestro padre falleció, vi que Willie quiso tomar el control de ella y de sus acciones. Lo único que Rosita necesitaba era tener su espacio para llorar su pena y aplacar el dolor que estaba sufriendo. Papá fue una de las personas más importantes de nuestras vidas. Willie, en ese momento, trató de tomar el control de cada situación y de cada aspecto de la vida de Rosita. Decidí que ese era el momento para terminar. Yo no podía seguir con él si seguía siendo tan agresivo conmigo. Me llamó y dijo, terminé con Willie, eso se acabó. No quiero estar involucrada con él, pero no me deja en paz. En ese momento, me di cuenta de lo enojado que estaba. En sus ojos pude ver a un monstruo. Solo pensé que me iba a golpear. Se puso frente a mí. No lo hagas. Lo siento. En ese instante supe que no podía seguir con él. Creo que Rosita quería ser una madre protectora. No quería que Brooklyn escuchara las peleas o él diciendo, supera lo de tu papá. Cuando ellos terminaron, de verdad pensé que era la última vez que iba a escuchar hablar de él o que iba a verlo. Nunca imaginé que terminaría en algo peor. Piensa. El día que terminaron, ella me llamó y me dijo, terminé con Willie, eso se acabó. No quiero estar involucrada con él, pero él no entiende eso. Pienso que él quería ser el centro de atención y como no lo era, se sintió un poco relegado. Willie no era el más importante, era mi papá. Cualquier persona normal habría entendido eso, pero creo que Willie nunca lo comprendió. Eran cerca de las 10:30 de la noche. Estaba a punto de dormir. Brooklyn estaba en casa de mi madre porque yo tenía que trabajar temprano. Le conté a ella que Willie se había ido. Y le pedí a Brooklyn que no hablara con él, que no lo contactara. Tenía mucho miedo de él. Me llamó unas 20 veces, rogándome que lo dejara regresar. Cuando ellos terminaron fue más o menos una semana después de que papá murió. Yo había vuelto a mi casa en Luisiana, cuando Rosita me llamó muy preocupada y me contó que Willie no aceptaba un no como respuesta, que no la dejaba en paz y que la seguía llamando. Ella solo quería que él parara con eso. En ese momento estaba muy estresada. Abrí la puerta y vi a Willie frente a mí, mirándome con rabia. Vine a buscar el resto de mis cosas. No ahora. Tienes que irte. Pensé que solo era una excusa para poder ir a verme. No me voy a ir. Llamé a la policía, porque en ese momento me dio mucho miedo que él pudiera hacerme daño. Cuando la policía llegó ahí, lo dejaron sacar sus cosas. Te voy a matar. ¿Escuchó lo que me dijo? No debe dirigirse a ella, señor. En ese momento pensé que estaba a salvo porque el oficial escuchó lo que él me había dicho. Le pedí a los oficiales una orden de protección y me dijeron que tenía que ir al centro para declarar. Al día siguiente fui a la Corte de Demandas Menores a pedir una orden de restricción en contra de él. Les conté que me acosaba y que amenazó con matarme. Llené un montón de papeles detallando todo lo que él me había dicho.
En cuanto terminé con el papeleo, me llevaron al primer piso a hablar con el juez para que aprobara mi petición, pero no pensé que ese fuera el final. Durante 3 semanas lo vi constantemente. Conducía cerca de mi casa. Mis vecinos lo habían captado en cámaras al menos 20 veces al día, circulando cerca. Se paraba afuera de la ventana de mi baño gritando mi nombre. Hablaba conmigo a través de la puerta. Me seguía a todas partes. Donde fuera que iba, miraba hacia atrás porque tenía miedo de que nos hiriera a mí o a mi hija. Cuando me llamó y me contó que la acosaba, en mi interior sentí mucho miedo por la vida de mi hermana y de Brooklyn. Podía lastimar a mi hija cuando yo no estaba con ella. Ese día desperté a las 4 de la madrugada para ir a trabajar. Miré por la ventana del baño y vi a Willie estacionado en su camioneta frente a mi casa. Me preparé para el trabajo y cuando salí, él me siguió. Me estacioné en mi trabajo. Sabía que él me había seguido todo el tiempo. Me quedé ahí sentada en mi auto sin saber qué pasaría ahora. En cuanto salí de mi auto, se paró justo frente a mí. Puso su cabeza hacia atrás, pensé que iba a golpearme. Él quería hacerme saber que podía encontrarme en cualquier momento. Corrí adentro, le dije al guardia, pero él se fue. Cuando él escupió en su cara, tuve la seguridad de que las cosas se iban a poner peor. Durante algunos días, Willie no apareció. Pensé que había decidido dejarme en paz. Tomé una siesta. Brooklyn estaba en casa de una amiga. Por fortuna, Brooklyn no estaba ese día. En ese momento temí por mi vida. No estaba segura si me iba a lastimar o tal vez a matarme. No, por favor. Tenía que terminar con eso. No lo hagas. En cuanto salí de mi auto, se paró justo frente a mí. En ese momento temí por mi vida. Emergencias, diga su nombre. Rosie York. Bien, ¿en qué puedo ayudarle, Mi Rosie? exnovio vino a mi casa y empezó a empujarme. Me golpeó en la cara. ¿Cómo se llama él? Willie Amos. ¿Willie Amos? Sí. Bien, la ayuda va en camino, ¿de acuerdo? Creo que Willie tenía una llave extra de la cerradura de abajo y así es como pudo entrar a la casa. Tengo una orden de restricción en su contra. Me enteré de que aún no le habían notificado de la orden de restricción. Había sido aprobada y estaba en el sistema, pero no lo habían encontrado aún para poder entregársela a él. Los oficiales tomaron fotos de mi cara y de mi pecho. Durante los siguientes 4 días me quedé en casa de una amiga y Brooklyn se quedó en la casa de mi mamá. Teníamos que estar a salvo. Brooklyn no podía salir sola. No podía ir al parque a jugar con sus amigas si no iba conmigo o mi mamá. Ella hizo todo lo que estaba en sus manos
para mantenerse a salvo, pero al mismo tiempo, la policía no podía notificar a Willie de la orden de restricción porque no estaba en un lugar fijo. En ese momento mi estado mental no era bueno. Recién habíamos perdido a nuestro padre y ahora mi hermana estaba sufriendo esa violencia. Yo no podía estar ahí para protegerla y me sentía impotente. Después de que él entró a mi casa, cambié todas las cerraduras. 2 de las amigas de mi hija se quedaron a dormir, se quedaron en la sala de estar. Yo estaba en mi habitación. No oí que entrara nadie en la casa. Cuando desperté a la mañana siguiente, tenía un mensaje con una foto mía durmiendo en mi cuarto. Me dio mucho miedo saber que él podía entrar a mi casa cada vez que él quisiera. Creo que su mensaje significaba que podía matarme cuando estuviera sola mientras dormía. Fui a despertar a las niñas. Cariño, despierta, por favor, tenemos que irnos. Creo que muy en el fondo mi hermana se sentía un poco culpable porque había dejado entrar en su vida a una persona que le había disparado 9 veces a otra. Creo que ella estaba frustrada por haberse fijado en él. Cariño, lamento despertarte. Les dije que teníamos que salir de la casa lo más pronto posible. Nos vestimos y salimos. Pasó un mes desde que Willie entró a mi casa y me tomó una foto durmiendo. Hola, querida Rosita. ¿Cómo has estado? Durante todo ese tiempo, él me llamaba continuamente, me enviaba mensajes y me seguía a todas partes. Como yo no contestaba ni sus llamadas o sus mensajes, él se sentía rechazado. Vamos, Rosita. Habla Willie, tu amor. ¿Por qué no contestas mis llamadas? Rosita me contó que ahora temía por su vida. ¡Oye! ¡Contesta el teléfono! No podía ir a ninguna parte. ¿Estás saliendo con otro? No vivía tranquila, no podía dormir. ¿Qué te pasa? Estoy esperándote, cariño. Su nivel de ansiedad era enorme. ¿Estás saliendo con otro? Ella no estaba bien. ¿Por qué? No respondes mis llamadas. No dormía más de 2 o 3 horas cada noche. ¡No me hagas enojar! ¡Porque te vas a arrepentir! Eso la estaba afectando mucho en todo sentido. No ignores mis llamadas. ¡No ignores mis llamadas! ¡Llámame de vuelta ahora! La imagen que tenía del sistema era positiva, porque yo no podía culpar al departamento de policía por no conocer su paradero. Pensé que de verdad querían ayudar a Rosita entregando esa orden de protección. No querían que él le hiciera daño. Era muy bueno ocultándose. La policía no sabía dónde vivía ni dónde se estaba quedando. Por eso no podían notificarlo aún. A veces pensaba en él, recordaba cómo era al principio, cuando empezó nuestra relación, cómo me trataba en un comienzo, cuando era bueno conmigo. Nos cuidó a Brooklyn y a mí. Nos cuidó a las 2, pagaba las cuentas cuando mi papá estuvo enfermo y yo tenía que acompañarlo y atenderlo. Yo no estaba enamorada de él, lo quería por las cosas que hacía por mi hija y por mí. Me sentía indefensa. Incluso cuando yo era amable con él, él me trataba mal. Nuestra relación no avanzaba. Trabajaba desde las 5 de la madrugada hasta las 2 de la tarde. Me iba al trabajo muy temprano o me iba muy tarde. Así que él no sabía cuándo regresaba o cuándo salía. ¿Hola? Rosita, es para ti.
Gracias. Hola, ¿con quién hablo? Soy yo. Solo quiero hablar. Quiero que hablemos para regresar a casa. Su voz era aterradora, muy profunda. Ya sabes mi respuesta. Te he dado muchas oportunidades. Hoy te mataré a ti y luego a mí. Hola, ¿con quién hablo? Soy yo. Te he dado muchas oportunidades. Hoy te mataré a ti y luego a mí. Mi cuerpo se congeló, pero supe que tenía que salir de ahí lo más pronto posible. Le dije a mi jefe de inmediato, y él se contactó con seguridad. Los guardias me escoltaron hasta mi auto y dijeron que me fuera directo a casa. Me fui a casa luego de ir a buscar a Brooklyn a la escuela. Empaca solo lo necesario. Hola. Recibí una llamada, era su primo, y me dijo que saliera inmediatamente de mi casa porque Willy venía en camino. Busqué mi arma en mi mesa de noche, donde siempre la guardo, y no estaba. En ese momento pensé que no podía proteger a mi hija y tampoco a mí. Tenemos que irnos ahora. Tenía mucho miedo. Sabía que él podía matarme con mi propia arma. Willy era capaz de quitarle la vida a cualquier persona. No solo lo intentaría, él lo iba a cumplir. Ya le había disparado 9 veces a una persona cuando dormía. Sentí escalofríos en mi cuerpo. Sentí que estaba congelada en el tiempo. Él no podía vivir sin mí y por eso es que quería matarme y no suicidarse. Era una sensación diferente. No sabía lo que iba a pasar. Mi plan fue ir a dejar a Brooklyn a la casa de mi mejor amiga y yo iría a otra parte, así no estaríamos juntas. Yo sabía que mi hija estaría a salvo hasta que mi mamá pudiera ir a buscarla. No me importaba lo que me ocurriera a mí, pero no quería que le hiciera daño a mi hija porque ella es mi vida. Al día siguiente, que fue el día 24, fui a buscar a Brooklyn a la escuela y luego fuimos a mi casa a buscar su ropa. Yo tenía una sensación muy extraña. Me sentía pesada y me costaba respirar. Era un presentimiento. Quédate en el auto, cariño. No sabía qué era, pero sabía que algo iba a pasar. Llamé a la policía para que fueran a mi casa y que la revisaran antes de que yo entrara. Buenas tardes, ¿cuál es el problema? Hola, oficial. Con mi hija llegamos a la casa y la puerta estaba abierta. Llegó la policía y revisaron toda la casa. Me confirmaron que no había riesgo de que entráramos. Se quedaron ahí hasta que sacamos lo que necesitábamos y nos fuimos. Tengo miedo de que haya sido mi exnovio. Entiendo. Le dije al oficial que tenía una orden de protección contra Willy, pero que no lo habían notificado. Yo pensaba que esa orden de protección no era más que un pedazo de papel. No creía que eso de verdad fuera a protegerla. Sabía que si Willy lo iba a hacer, nada se lo impediría. No le importaría un trozo de papel. Él tiene una orden de restricción, pero la policía no lo ha encontrado para notificarlo. Alguien tiene que encontrarlo. Fui a casa de mi mamá para que Brooklyn pasara la noche ahí. Cuando estaba sentada enfrente de su casa, recibí una llamada telefónica del padre de Willy. Me preguntaba si había visto a su hijo. Le dije que no y que era muy extraño que no me hubiera llamado en todo el día. Acaba de aparecer. Le dije a su papá que Willy había llegado. Su papá me dijo, cariño, sal de ahí inmediatamente. ¿Emergencias? Dígame su dirección. No,
No sé dónde estoy. Voy conduciendo. Mi exnovio me viene siguiendo y tiene un arma en la mano. Él venía a toda velocidad atrás de mí. Estaba casi pegado a mi auto. Cuando me chocó, fue el sonido más fuerte que he escuchado. ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Ayúdenme! ¡Ay, no! ¡Por favor, ayúdenme! Seguí conduciendo y él seguía chocándome. Estoy en Lexington. Voy llegando a Fairfield. Voy por Lexington. Lexington llegando a Fairfield. Él está... No, está detrás de mí disparándole a mi auto. ¡Me está disparando! Escuché muchos disparos. ¿En qué vehículo se encuentra usted? Estoy en un Charger rojo. Voy por Maxine. Voy por Maxine. En un Charger rojo. ¡Me está disparando! ¡Quiere matarme! ¡Ayúdenme! Una ventana se rompió y escuché que la bala dio en el techo. Él está en una Blazer. Ay, no. ¿De qué color es? Una Blazer blanca. Por favor, ayúdenme. ¿Dónde por está? Favor. Conduje a toda velocidad y viré a la izquierda. ¡Rápido! ¡Él quiere matarme! ¡Por favor! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Ya va la ayuda! ¡Me está disparando! Dígame dónde se encuentra. ¿Hola? Chocó mi auto por detrás, me hizo girar y entonces golpeé una señal de tránsito. Luego se puso detrás y me volvió a chocar. Empujó mi auto hacia un jardín. Yo iba directo hacia una entrada. La entrada estaba llena de gente. Yo no quería lastimar a nadie, así que giré un poco y choqué contra un árbol. Cuando Willie chocó mi auto y yo choqué contra el árbol, su auto dio un giro y golpeó la reja de una iglesia al otro lado de la calle. ¡No me maten! ¡Por favor, no me maten! ¡Por favor! ¡Willy, no! ¡Por favor! Sabía que me iba a matar. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Te lo suplico, no me mates! Mi pierna colapsó. No supe que me había herido, no sentí nada. ¿Emergencias? Dígame su dirección. ¡No puede ser! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Hay una persona herida! ¡Está fuera de su auto! ¡No puedo acercarme porque estoy con mi hijo! ¡Oh, no! ¡Está al frente de la casa! ¡El auto chocó al frente de la casa! ¡Le disparó desde prisa! ¡Por favor! Fingí que estaba muerta. Me quedé tendida, sin moverme. No emití ningún sonido. Quería que él pensara que estaba muerta. Sentí un peso sobre mi cuerpo. Era la presencia de mi papá. Sentí que estaba encima de mí tratando de salvarme. Me dio fuerza. Saber que él estaba conmigo. Willie puso el arma en mi espalda y me disparó. Suéltame. Miré hacia la derecha y vi a una mujer que decía basta. No lo hagas, no lo hagas. ¡Qué horror! Se dirige hacia la calle Harrison. De acuerdo. Las unidades van en camino, ¿está bien? Cuando me desperté, estaba en el hospital, esperando entrar a cirugía. Pensé que él había ganado. Él ganó.
Consiguió lo que quería. No pudo dejarla en paz. No aceptó un no como respuesta. Me disparó 2 veces en la pierna derecha. Y me disparó en la parte alta de mi espalda. La bala atravesó por debajo de mi pecho. Me tuvieron que realizar 7 cirugías en la pierna. Me hicieron un injerto de piel y me pusieron una barra de metal, 2 tornillos en el tobillo y 3 tornillos en la rodilla. Tuve mucho apoyo de mi familia y amigos. No se apartaron de mi lado. Los amo. Estoy tratando de comer. No mucho, pero sí con mi batido de chocolate. Y con mi queso. Los amo. Me dijeron que lo habían capturado poco después de que me disparó. Willie fue acusado de intento de asesinato por lo que me hizo ese día. También por violencia y por portar un arma. Durante toda esta experiencia me di cuenta de que la vida es algo muy frágil y que nunca debes dar por sentado a las personas que realmente amas. Siempre hay que decirles lo mucho que los quieres. Tengo miedo constantemente. Siempre estoy cuidándome la espalda. Siempre tengo que mantener mi espalda contra una pared. Mi nivel de ansiedad es extremadamente alto. Aún tengo pesadillas y no duermo bien. Tienes que perdonar a la gente para seguir adelante con tu vida. Sentí que si no lo perdonaba, no iba a superar lo que viví. Le diría que lo perdono por lo que me hizo, pero que no lo voy a olvidar. Me hizo una persona fuerte por lo que me hizo vivir. Willie mató a mi antiguo ser. Mi viejo yo ya no está. Willie nunca más podrá tocarme. Salí mucho más fuerte de esto. Sí. Aprendí mucho. Aún estoy aprendiendo de esa experiencia. Quiero que todos sepan que está bien dejar a una persona que intentó abusar de ti, verbal, física o emocionalmente. Está bien. Está bien dejarlo atrás y seguir con tu vida. No debes soportar ese tipo de relación.